Ahora hablaremos de otro tema relacionado con los circuitos y con la ley de Ohm, la potencia eléctrica. Esta medida lo que relaciona es la cantidad de corriente que pasa en un circuito en una cierta cantidad de tiempo. Y aunque tal vez no estemos muy acostumbrados a escuchar el término potencia eléctrica, sin duda tenemos contacto con esta medición de esta magnitud física relacionada con los circuitos en nuestra vida cotidiana. Pues por ejemplo, si hemos hablado de cuántos watts tiene un foco o cuántos watts consume un foco, por ejemplo, cuando decimos este foco ahorrador es mejor porque da tanta luz como un foco de 100 watts, pero solo consume 20 watts. ¿Sí? La potencia eléctrica es importante porque nos va a decir este gasto energético, se puede relacionar con eso de cierta forma, el gasto energético que los aparatos eléctricos, por ejemplo, ocupan para realizar sus funciones. Y pues en general, como saben, necesitamos que cada vez nuestro consumo energético sea menor, porque a final de cuentas la forma en la que producimos la electricidad que llega a nuestras casas casi toda es quemando combustibles fósiles que provocan que haya el cambio climático que tenemos ahora. En un recibo de luz, por ejemplo, también podemos ver este gasto energético que se expresa con los kilowatts que se consumen en una casa. ¿Sí? Entonces tal vez no hemos hablado de la potencia eléctrica de manera muy evidente, pero sí hemos estado en contacto con este concepto. Como les decía, se relaciona con la ley de Ohm, pues involucra también la intensidad de corriente que pasa en un circuito. También importa en esto la resistencia del circuito. Recuerden que la resistencia es esta oposición que tienen ciertos materiales al paso de la corriente eléctrica. Y por supuesto, si hablamos de un circuito, tenemos que hablar de la diferencia de potencial, el voltaje que hace que circule la corriente en este. Las unidades para medir la potencia, ya las mencioné cuando di algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana, son los watts. Como la potencia eléctrica se obtiene multiplicando, relacionando la intensidad de corriente y el voltaje, y si recordamos que la ley de Ohm relaciona también esas cantidades, podemos obtener varias expresiones para la potencia eléctrica. La primera es potencia eléctrica es igual a intensidad de corriente por voltaje, que es la que dije primero. Luego, si sustituimos el voltaje por la expresión de la ley de Ohm, resistencia por intensidad, resulta que la potencia eléctrica también se puede expresar como intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Y en otro caso, si sustituimos la intensidad de corriente a partir de la ley de Ohm como voltaje entre resistencia, otra expresión de la potencia eléctrica sería voltaje al cuadrado entre resistencia. ¿Cuándo vamos a usar cada una de estas fórmulas? Pues dependiendo de la situación que tengamos, de los datos que tengamos para poder calcular la potencia eléctrica. Veamos un ejemplo ahora. Calcula la intensidad de corriente que existe en un foco ahorrador, cuya potencia es de 14 watts, si el voltaje que circula por la línea eléctrica es de 127 volts. Este voltaje es el que utilizamos aquí en México para alimentar todo el funcionamiento de los aparatos eléctricos de la casa. Si ustedes conectan algo a un enchufe en su casa, en ese lugar van a circular 127 volts. Bueno, vamos a identificar los datos que nos proporciona el enunciado. Nos dicen que el foco es de 14 watts, eso es la potencia, nos están dando el dato de la potencia. Nos dicen también que el voltaje que circula en la línea eléctrica son 127 volts. Entonces ahora deberíamos revisar qué fórmula de potencia es la más adecuada para este caso. Intensidad por voltaje, intensidad al cuadrado por resistencia, voltaje al cuadrado por resistencia. Viendo nuestros datos, no tenemos ninguno que nos hable de la resistencia que hay en este circuito que va a formar el foco con la línea eléctrica de nuestra casa. Entonces, descartamos ya
las fórmulas que tienen el dato de la resistencia. Y entonces nos quedamos con la fórmula más adecuada, que sería potencia es igual a intensidad por voltaje. Pero no nos están preguntando cuál es la potencia. El foco ya lo tiene como especificación, son 14 watts. El voltaje lo conocemos porque lo estamos poniendo en una casa en México y son 127 volts. Entonces lo que queremos conocer es la intensidad de corriente que va a circular por ese foco cuando esté funcionando. Debemos despejar entonces la intensidad de corriente. Y debemos entonces pasar el voltaje para dejar solo la I, la intensidad de corriente. Eso es despejar, dejar sola la variable, la que queremos averiguar. Entonces, si el voltaje está multiplicando a la intensidad de corriente, si la B está multiplicando a la I, la pasamos del otro lado dividiendo y nos queda intensidad de corriente es igual a potencia entre voltaje. Así vamos a sustituir los datos en la fórmula para obtener el resultado. Nos queda que la intensidad de corriente va a ser igual a 14 watts entre 127 volts. Les recuerdo que siempre que hacemos estas operaciones, cuando nosotros buscamos el resultado y utilizamos nuestra calculadora, en nuestra calculadora lo que ponemos son los números. 14 entre 127. Las unidades debemos escribirlas para considerar que las estamos poniendo de forma adecuada. La potencia se tiene que dar en watts, el voltaje en volts, para que el resultado nos dé en amperes. Y el resultado aquí sería 0.11 amperes. La conclusión es que la intensidad de corriente en un foco que tiene una potencia de 14 watts, cuando está conectado a la línea eléctrica que proporciona 127 volts, es de 0.11 amperes. Para terminar esto, quisiera que ustedes hicieran esta actividad. En este caso, les voy a proporcionar datos de potencia, voltaje o intensidad de corriente para que ustedes calculen el valor que hace falta en esta tabla. Si se fijan, vamos a estar usando la misma fórmula que les acabo de poner de ejemplo. No vamos a utilizar otra fórmula de potencia porque no estoy dando datos de resistencia, solo de voltaje y de intensidad de corriente. Van a tener que despejar, es un despeje simple, igual que los que se hacen en la ley de Ohm, es pasar una letra para un lado o para el otro y es multiplicar o dividir. Creo que con esto les va a quedar un poco más claro cómo se calcula la potencia eléctrica. Gracias y espero hablar pronto con ustedes.